Desde la masacre de las bananeras, pasando por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la centralización del poder en el Frente Nacional, llegando al fascismo del Estatuto de Seguridad de Turbay, pasando por el exterminio de la Unión Patriótica, el auge de las masacres paramilitares, los asesinatos selectivos cometidos por importantes sectores de la institucionalidad, subyugados completamente a la ideología de extrema derecha y al narcotráfico, llegando al totalitarismo genocida de la seguridad democrática, hasta el actual exterminio de líderes sociales, hasta la actual situación con las BACRIM, las Águilas Negras y todo el auge de un paramilitarismo que sigue asesinando la esperanza de una transformación social, cooperando estrechamente con importantes sectores de la burguesía. Colombia ha sido un país que encarna crudamente las contradicciones del capitalismo de la periferia, la transferencia estructural de valor de las burguesías tecnológicamente menos desarrolladas, de los capitales con menor composición orgánica, era Marx en El Capital, a los capitales tecnológicamente más desarrollados a través de los tratados de libre comercio y a través de la explotación neocolonial inmanente a la política del neoliberalismo, junto a una clase dominante que no solamente se levanta sobre la base de una explotación bajo la forma de la plusvalía absoluta y relativa agudizada, lo que el marxista brasileño Rui Marini describe como la superexplotación del trabajo, como la consecuencia de la transferencia estructural de valor de los capitales de la periferia, los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro, sino que al mismo tiempo se empodera sobre la base del terror, de la guerra, del asesinato, de la extorsión, de la expropiación continuamente a través de bancos, a través de impuestos, a través de los paramilitares que le quitan la tierra a los campesinos y desplazan a los indígenas. Y es una clase dominante que ha cometido crímenes tan atroces y cobardes a través del ejército como los falsos positivos, más de 6.000 jóvenes brutalmente asesinados por dinero, solamente para que los militares pudiesen aumentar su salario, su riqueza y subir de rango dentro de una institución completamente putrefacta y criminal. Se trata de una clase dominante que ha utilizado a los paramilitares en la masacre de Mapiripán, en la masacre del Salado, en la masacre de Segovia, para exterminar a la oposición política, para infundir el terror en los movimientos sociales pacíficos, para exterminar, para aterrorizar, para cometer crímenes de lesa humanidad con armas no convencionales, para sistematizar la tortura y en general para aplicar la experiencia de los franceses en Argelia, de los estadounidenses en Vietnam, que aprendieron los militares que fueron entrenados para los fines de las dictaduras latinoamericanas en la Escuela de las Américas y que fue una serie de enseñanzas sobre la tortura, el descuartizamiento, el asesinato selectivo, las tácticas antisubversivas y el paramilitarismo, por ejemplo con Yair Klein, el israelí que vino a entrenar a los paramilitares en Puerto Boyacá, cuando surgieron las autodefensas en el Magdalena Medio con Henry Pérez e Izaza, y ante hechos históricos como los más de 8.100 asesinatos selectivos que el Centro de Memoria Histórica le atribuye a los paramilitares y las más de 1.200 masacres que le atribuye a estos grupos de extrema derecha que cooperaron y cooperan todavía hoy con la institucionalidad, con importantes sectores empresariales, productivos del capitalismo, nos encontramos con la historia de un Estado criminal, explotador, un Estado dictatorial, que durante más de 90 años, desde la masacre de las bananeras hasta la actualidad, ha infundido el terror y se ha empoderado sobre la base de desangrar al movimiento social, sobre la base de la persecución, del asesinato y de las masacres. Actualmente nos encontramos con la posibilidad de un cambio sustancial a través de la promesa de la Colombia humana y de la propuesta política de Gustavo Petro. Petro es muy consciente, por ejemplo, de que el problema álgido con las disidencias de las FARC tiene que ver con un incumplimiento de parte del Estado de los acuerdos de paz y ha mostrado una voluntad muy coherente de tratar de aplicar los puntos centrales de ese tratado de paz, sobre todo la reforma agraria.
Petro es muy consciente de la necesidad de desarrollar una industria, lo cual implica el fortalecimiento de la clase obrera, y cada vez que aumenta el proletariado, aumentan las posibilidades de que surja una conciencia de clase, de que surja una madurez en términos de la conciencia de cómo funciona el modo de producción capitalista, cuáles son las verdaderas causas de la pobreza y de la desigualdad, y surge la esperanza de que con el tiempo esa clase obrera que se desarrolla a partir de una industria fortalecida, tanto en el agro, tanto como en los distintos sectores de la economía restante productiva de este país, para que surja un movimiento obrero fuerte y con una conciencia de clase clara, sólida y comprometida. Al mismo tiempo, con Gustavo Petro surge la posibilidad de que haya una reforma en la cúpula del ejército, y un ejército menos hostil, menos asesino, recordando los crímenes del ejército desde los falsos positivos hasta la cooperación con los grupos paramilitares en las distintas masacres, la violencia extrema que se evidenció en el Palacio de Justicia, donde el ejército muestra una tradición que se remonta hasta la masacre de las bananeras. El ejército está ahí para legitimar de la peor forma, de la forma más violenta, la autoridad ilegítima de la clase dominante. En la masacre de las bananeras fueron contratados por la United Fruit Company, y el ejército, por seguir órdenes, exterminó a más de 1000 obreros indefensos, cosa que haría en la masacre de los estudiantes de la Nacional durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Más de 9 estudiantes fueron asesinados por el ejército, más de 6000 jóvenes asesinados en el contexto de los falsos positivos, miles y miles de personas de la Unión Patriótica, profesores, estudiantes, campesinos, indígenas, sistemáticamente asesinados bajo la excusa de estar combatiendo a las guerrillas. Una reforma en el ejército, por tanto, no es algo despreciable, porque da las bases para que el movimiento popular exija en el pliego de peticiones la abolición de la libreta militar. La libreta militar no tiene ninguna justificación, es una extorsión, es el derecho del Estado a secuestrar a la gente, porque el reclutamiento es un eufemismo para el secuestro, y un Estado que a través del ejército ha asesinado a 6000 jóvenes por dinero, que a través de los paramilitares, cooperando con el ejército y la policía, ha exterminado a miles y miles de colombianos de la peor forma, con motosierras y otras armas no convencionales, no tiene razón de existir. Hay que abolir la libreta militar, hay que impulsar un proceso de remuneración a los familiares de las víctimas, y hay que transformar radicalmente la policía, abolir el SMAT. ¿Qué más crímenes se necesitan como los del último paro nacional? Estudiantes asesinados con armas no convencionales, brutalidad, tortura, secuestro. El SMAT es un organismo completamente ilegítimo que debe ser eliminado, y debe someterse la policía a un proceso rígido de transformación. Debe reformarse también en el plano del derecho las condenas para la brutalidad y la criminalidad de los policías, que se han dejado asociar libremente con el narcotráfico y cometer toda clase de injusticias en este país. Todo eso será posible únicamente si contamos con un gobierno en donde se le permita al movimiento social desarrollarse. Es muy importante, si Gustavo Petro es elegido, que el movimiento social se dé cuenta que el problema en este país y en general en todas las sociedades no es un problema únicamente de reemplazar a los verdugos, a los narcotraficantes y a los criminales que se encuentran en el poder. Es decir, Uribe tiene que pagar por sus crímenes sin duda, pero si se prescinde de la figura de Uribe, la explotación capitalista bajo la forma de la extracción de plusvalía, la explotación en el marco de la geopolítica del neoliberalismo de la periferia se mantendría. La violencia por parte de los grupos paramilitares y el ejército también se mantendría, porque es un problema de las relaciones sociales de producción por un lado y de la estructura misma del organismo estatal. No es un problema solamente de reemplazar a los corruptos y de poner a nuevos políticos, porque ¿de qué sirve quitar al rey del trono cuando se deja el trono intacto? Si se deja el trono intacto, aunque se prescinda del rey, por más violento y salvaje que sea, como en el caso de Uribe, un nuevo monarca va a ocupar el trono, y como el trono es lo que le da el poder, entonces van a ocurrir de nuevo las mismas atrocidades y las mismas injusticias. No se trata de una transformación simplemente de acabar la corrupción llevando a los corruptos a la cárcel, que desde luego es importante,
sino que se trata de transformar las instituciones mismas, demostrar a partir de una reflexión histórica la ilegitimidad y las contradicciones del ejército, de la policía, y promover una transformación sustancial. Al mismo tiempo, no se trata simplemente de una redistribución de la riqueza, no se trata simplemente de fortalecer la industria nacional, sino se trata de ver que el modo de producción capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. La plusvalía implica la no remuneración de la totalidad del valor producido en una jornada laboral, y mientras no se le remunere en el salario la totalidad del valor que produce el proletario con su trabajo humano, que es la sustancia generadora del valor, como dice Marx en El Capital, pues va a haber explotación. No importa cuántos políticos se lleven a la cárcel, mientras exista esa relación social de producción inmanente al proceso de producción de las mercancías, va a haber injusticia en la distribución de la riqueza. Mientras los medios de producción sigan en un control centralizado, en un control de clase, mientras la guerra del capital sobre el trabajo asalariado se siga desarrollando, va a haber injusticia, desigualdad y pobreza. La esperanza, por tanto, con que salga elegido Petro, es que en sus 4 años de gobierno el movimiento social pueda desarrollarse con ciertas garantías de seguridad, porque si no se vuelve a repetir el exterminio de la Unión Patriótica, hay posibilidades de que la conciencia social se convierta en una conciencia de clase, en una conciencia para la reivindicación del reconocimiento de las víctimas y de los familiares de las víctimas, reconociendo la responsabilidad del Estado en el conflicto armado. Por lo tanto, se trata de un momento crítico en la historia y hay que votar por Gustavo Petro porque, más allá de su figura personal, la esperanza es que el movimiento social pueda desarrollar un pliego de peticiones que se refleje en una transformación de la economía, en una reforma sustancial a la policía, en una abolición del ESMAD, en una abolición de la libreta militar, en una serie de conquistas jurídicas, constitucionales, que respalden el derecho a protestar, que den garantías para la libre expresión en el plano político, que combatan al paramilitarismo y a las disidencias, que lleven a cabo procesos de paz, por ejemplo con el ELN, y se cumplan esos procesos de paz, y en fin, que surja una rosa de esperanza en medio de un desierto de sangre, guerra y miseria que ha caracterizado la trágica historia de lucha, de dictadura, de terror de este país.